Mis amados amigos y hermanos, quiera nuestro amoroso y bondadoso Señor derramar sus más ricas bendiciones sobre nosotros y nos impulse con su Santo Espíritu para que vayamos cada día a su palabra santa con mentes y corazones abiertos, sumisos y dispuestos a conocer sus verdades eternas, escapando así de las furias destructivas del diablo y todos sus malvados instrumentos. Muchas gracias una vez más por la gentileza de compartir con nosotros estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora, palabras de sabiduría. Leamos en Hechos 14, 25 al 27. Y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Mis amados amigos y hermanos, estamos llegando ya al final, como habíamos dicho en nuestra meditación anterior, de este interesante capítulo 14 del libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. En la meditación anterior terminamos haciendo un llamado a todos los hermanos y particularmente a los que se ocupan en misiones y cualquier ministerio a que estemos sumisos a nuestros líderes cristianos siempre y cuando se guíen y nos guíen por su santa palabra. Este es el gran ejemplo que hemos visto en estos connotados hombres de Dios, estos grandes y primeros misioneros, Pablo y Bernabé. En la parte final y en nuestra meditación anterior, estuvimos siendo apoyados por los comentarios del gran Matthew Henry con la traducción y adaptación al castellano de don Francisco Lacueva. Pero quisimos volver, como lo hemos venido haciendo, sobre esta misma porción de la palabra para no perdernos de los sensatos y atinados comentarios de don Rubén Vera. De modo que en el día de hoy vamos a tratar la misma porción, pero con un enfoque diferente, bajo la óptica de don Rubén Vera y con la guía del Espíritu Santo. Los versículos que hemos leído nos dicen muy claro que los apóstoles Bernabé y Pablo, después de haber tenido un éxito tan rotundo y notorio en todas esas ciudades en que estuvieron predicando la palabra, después de haber ganado tantas almas para Cristo, después de haber visto la mano de Dios obrando tan de cerca con ellos, que los usó para hacer milagros y librando a Pablo de la muerte, prácticamente lo resucitó cuando lo dieron por muerto, para continuar con tanta valentía y poder. Después de llevar el mensaje de salvación y completar la obra en su viaje al volver por las iglesias para confortar a los hermanos y advertirles de los peligros que vendrían, establecieron líderes en cada congregación. Dice la palabra
que constituyeron ancianos en cada iglesia. Como dijimos antes, ese es el modelo a seguir para la guianza de la Iglesia de Jesucristo. El modelo de gobierno de la Iglesia, con un líder único, nacional, regional o mundial, no es el modelo bíblico. La Iglesia le pertenece a Jesucristo y Él es la única cabeza universal de la Iglesia, según Efesios 1, 22, 23 y 2, 20 al 22. Para la fundación de la Iglesia y su guianza espiritual aquí en la tierra, el Señor Jesucristo delegó en la persona del Espíritu Santo, quien inspiró las Sagradas Escrituras como su manual, y como el Espíritu Santo habita en cada auténtico creyente, el Espíritu Santo inspiró y guió a los apóstoles en la fundación y desarrollo de la misma, e inspira y guía a cada creyente para que siga cumpliendo la misión y comisión encomendada por el Señor, pero Jesucristo es la única cabeza de la Iglesia y la roca inconmovible en la cual descansa. De modo que en estos versos de Hechos 14, 24, 28, aprendemos que el Espíritu Santo es quien capitaneó y guió a los apóstoles para un éxito tan grande. Todo el que es lleno por el Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo se somete al Espíritu Santo y respeta lo que establece el Espíritu Santo. Por tal razón, cuando los apóstoles llegaron a la ciudad de Antioquía de Siria, de donde habían sido encomendados, nos dice la palabra que lo primero que hicieron fue reunir a la iglesia. No vinieron con voces altisonantes, ni vinieron llenos de orgullo y vanagloria, con pedantería proclamando que ellos eran más poderosos que los demás apóstoles, porque en tan poco tiempo habían ganado tantas almas y sobre todo habían logrado levantar el primer gran avivamiento entre los gentiles, sino que con toda humildad reconocieron que lo que ellos hicieron fue por la guía y la obra del Espíritu Santo. Además, tenían el respaldo de la iglesia, porque la obra misionera exitosa y bíblica es aquella que se hace bajo el respaldo de la iglesia que encomienda. Y estos apóstoles lo reconocieron y sentaron el gran ejemplo para toda la obra misionera. Al regresar, vinieron a la iglesia que les había encomendado y allí se reportaron y contaron con todo el gozo que había en sus corazones los grandes éxitos que habían cosechado. Porque mientras ellos predicaban por allá, eran vituperados por la causa de Cristo y disfrutaban de las cosechas de las almas salvadas, su iglesia que le encomendó les respaldaba de rodillas en oración por ellos, para que el Espíritu Santo le diera tal poder. Es cierto que en ese momento no había condiciones para comunicarse como ahora las hay con la iglesia que le encomendó, pero sí había una comunicación y un poder que los unía, y era el Espíritu Santo y las oraciones que hacían mutuamente de un lado y de otro. De modo
que tan pronto ellos pudieron tener contacto regresando a la iglesia, vinieron a hacer lo que tenían que hacer. Humildemente reportar al cuerpo de ancianos y a los líderes de la iglesia de Antioquía de Siria que le había encomendado de todo el éxito que habían tenido y de todo lo que se había logrado en ese viaje al cual habían sido encomendados. De manera que aquí vemos la respuesta del Espíritu Santo a través de sus siervos, sometiéndose a la autoridad y a la autoridad superior, en este caso, era y es el Señor Jesucristo, pero la autoridad local eran los ancianos de la iglesia de Antioquía. No se habla de que vinieron a reportarse con Pedro por ser la cabeza, a pesar de que Pedro era el líder más destacado de la iglesia en ese momento. Dice la palabra que vinieron a la iglesia y reunieron a los hermanos y a los ancianos que formaban parte del cuerpo de dirección. Ojalá que el Señor nos ayude de esta manera a someternos a lo que establece su santa palabra. Y ahora les invitamos a compartir el apoyo de los comentarios de don Rubén Vera, hoy con el tema La primera reunión misionera, Hechos 14, 24, 28. En el capítulo 14 de los Hechos hemos tenido evangelización, organización y ahora información. Esto trata de la vuelta de los misioneros al lugar de donde salieron a la obra. Estos intrépidos siervos de Dios estaban en Derbe y desde allí pudieron haber vuelto más rápidamente a su base de Antioquía de Siria, pero no lo hicieron, sino que volvieron sobre sus pasos, visitando todos los lugares donde habían dejado creyentes, quedándose algún tiempo con ellos. No hay que pensar en una gira de semanas. Es probable que haya sido un par de años. Luego, desde Antioquía de Pisidia, descendieron a las costas y predicaron en Perge, que habían pasado de largo en la ida. En Atalia embarcaron para Seleucia, pasaron de largo en la isla de Chipre. Los dos misioneros pudieron tener unos días de reposo a bordo para recuperarse del maltrato recibido. La obra misionera es costosa. No pensamos en dinero, sino en espíritu de perseverancia y de poder sufrir durezas, porque un misionero no es apto sin estas. Eligieron el camino más largo para volver a fin de poder instruir a los creyentes que iban dejando atrás. El Espíritu Santo había dirigido a la iglesia de Antioquía para enviarlos a la obra misionera. Luego los había guiado a ellos de lugar en lugar y ahora los lleva para que vieran lo que habían hecho por medio de ellos. La iglesia se reúne. Fue la precursora de las reuniones misioneras modernas. Estaban deseosos de oír todo. Habían orado todo el tiempo por ellos. Grande era la expectativa que se había creado por escuchar de labios de los misioneros las grandes cosas que Dios había hecho con los gentiles. Estaban de vuelta en casa. La colaboración y cooperación entre los misioneros volviendo y la iglesia encomendante es
hermosa. Les informaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Ellos pusieron todo de sí, pero ¿de dónde hubiera servido si Dios no obraba en y con ellos? Se quedaron mucho tiempo allí, sin duda exhaustos y debilitados. Tal servicio demanda muchos esfuerzos físicos, mentales y espirituales, y una manera de restaurarlos sería la comunión, el amor fraternal y la bondad de toda la iglesia. Gracias a Dios porque hombres y mujeres como somos nosotros podremos ser como herramientas de Dios para hacer brechas en el terreno de Satanás. Ojalá, mi amado hermano y amigo, que comprendas que aunque tú no seas un misionero a tiempo completo, tienes una gran misión que realizar. Ser fiel testigo de Cristo donde quiera que te encuentres, en tu trabajo, en tu liceo, en tu colegio, en tu centro de estudio, en las calles, en las reuniones sociales, en tus negocios, en todas las actividades. Cristo debe ser preeminente en nuestras vidas y tenemos que cumplir con la gran misión y comisión que Él nos ha encomendado. ¡Qué gran privilegio, mis amados! Que el Señor nos bendiga y nos ayude a hacerlo así. Amén.